con mucho gusto a Fernando Fon. Fernando, eres director médico y de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de la MIF, de Industrias de Investigación Farmacéutica. Daba yo unos datos al principio del programa en mi periodismo de vida, Fernando, espeluznantes. De, por ejemplo, cómo decomisaron pues tantos medicamentos falsos. A ver, Fer, pregunta número 1, ¿cómo podemos identificar un medicamento falso? ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernanda. Muchas gracias por este espacio para poder conversar. Y atendiendo a tu primera pregunta, lo más importante es no comprarlos, no adquirirlos en sitios irregulares. Es decir, si tenemos una prescripción, debemos acudir a las farmacias establecidas, formalmente, legalmente establecidas, y con nuestra receta, pues pedir que surta ese medicamento. Esta lamentable circunstancia que a veces nos podemos encontrar medicamentos o pseudomedicamentos, porque hay un grave riesgo de que sean productos adulterados, falsificados, caducos, en fin, un gran riesgo sanitario el adquirirlos en la calle, en puestecitos, en sitios que no son los adecuados para su venta. Entonces, lo más importante es, primero, acudir al médico, recibir la prescripción y segundo, adquirirlos en los sitios que legalmente están autorizados para ello. Fer, te voy a pedir si te alejas un poquito de la bocina para poderte oír más claramente y preguntarte, desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, yo de unas cifras espeluznantes, insisto, al principio del programa en mi periodismo de vida, pero tú, ¿qué momento está viviendo la industria farmacéutica en México desde el conocimiento que tú tienes? En materia de productos falsificados, robados. De todo, Fer. ¿Cuál es el panorama que tú estás viendo? Porque entiendo, aumentó 200% las ganancias, ¿no? Les está yendo muy bien. O sea, la pandemia, digamos que pues ha activado la industria farmacéutica de manera muy importante en México. Bueno, saliendo del contexto de lo que conversábamos inicialmente, desde luego que esta circunstancia de contingencia derivada de la enfermedad COVID-19 está generando un sinnúmero de circunstancias inesperadas. Pero yo diría en el muy positivo sentido de conversarlo de esa manera, porque lo que hemos observado, y recién se hizo el pasado 24 de abril el anuncio internacional, es estas alianzas inéditas que se están dando en todo el contexto internacional y local, donde las empresas farmacéuticas, los inversores, la academia, los grupos científicos, las agencias sanitarias, los propios gobiernos, estamos sumando esfuerzos para combatir frontalmente la epidemia, la pandemia que está causando esta infección por este virus conocido como SARS-CoV-2, y esto se va a traducir en importantes cambios en el modelo de trabajo, de colaboración de todos los sectores, y en este caso particular, en la búsqueda de un tratamiento que pueda resolver la problemática de salud pública que se está enfrentando, ya sea a través de los medicamentos, como los conocemos, o de las vacunas en su carácter preventivo. Y esto, insisto, es el resultado de esta preocupación genuina de todos los sectores para poder resolver de manera conjunta, como nunca, yo diría, es un escenario muy interesante, porque ninguna de las circunstancias de impacto de salud pública anteriores, el ébola, que si bien sumó muchos esfuerzos, no tiene comparación lo que está ocurriendo ahorita, los fenómenos que se están dando en términos de intercambio de información, de colaboración, de transparencia en la ejecución de los recursos, de comunicación inmediata de los resultados de los distintos estudios clínicos, el gran número de vacunas que se están estudiando en este momento, candidatos a vacunas, hay más de 120 candidatos que están haciendo sus distintas etapas de desarrollo. En pruebas clínicas ya hay 7 de estos 120. Fer, te voy a pedir nuevamente si te alejas tantito para que podamos escuchar con más claridad y con más brillantez tu voz, no de manera tan opaca. Con mucho gusto, Fernanda.
Decía, este gran esfuerzo que están haciendo nos está permitiendo tener, pues en tiempos muy cortos, lo que normalmente tarda entre 13 y 15 años, que es el tiempo regular que toma desarrollar un medicamento o una vacuna. Ahora los objetivos que se han planteado estos grupos, que nos hemos planteado en estos distintos grupos de colaboración, es tener resultados en tiempos extraordinariamente cortos, ¿no? En el caso de las vacunas se está hablando de 18 meses, 2 años, poder contar con una vacuna que pueda atender la necesidad que tenemos en la población mundial para combatir esta epidemia. Decía yo algo, Fer, que creo que nos va a sonar como pues un ejemplo muy sencillo. A ver, ¿qué pasa con medicamentos? Por ejemplo, el Plaquenil. El Plaquenil es un medicamento que toma la mayor parte que tiene lupus, la mayor parte de seres humanos con lupus. Ese medicamento resulta que también se está consumiendo hoy para el COVID-19, para el tratamiento del mismo. Esta tensión de ese medicamento específicamente en COVID-19 ha hecho que esté escaso. Y entonces, ¿cómo le va a hacer la gente que tiene lupus? Es decir, ¿cómo ves tú en este ejemplo tan claro, Fernando Fon, que te pongo sobre un medicamento hasta con nombre y demás, el desabasto o qué está pasando en ese sentido? ¿El COVID nos está llevando a probar formas que está logrando un desabasto en otras enfermedades? Muy interesante la pregunta y el ejemplo que das es muy significativo. Sin embargo, permíteme decirte que los medicamentos que se están estudiando hoy, como ya se ha mencionado pues muy recientemente, no hay un tratamiento específico contra el COVID-19. Claro. No existe un medicamento que haya sido estudiado en estos 13 a 15 años y desarrollado específicamente para combatir esta enfermedad. Sin embargo, el conocimiento de los distintos mecanismos de acción, no solamente de este medicamento que mencionas, sino de una serie que ronda por ahí los 15 medicamentos que ya están registrados en los distintos países, México no es de excepción, y que tienen otras indicaciones, como bien mencionas, fueron estudiados para esas indicaciones, pero sus mecanismos de acción, alguna característica de su perfil de farmacología, farmacocinético, farmacodinámico, permite pensar que pueden ofrecer una alternativa. ¿Cómo atender este problema de escasez para las enfermedades para las cuales están diseñados estos medicamentos? Lo primero es no hacer compras de pánico. No podemos hacer uso de estos productos porque no tienen la indicación contra la enfermedad COVID-19. Lo que sí podemos hacer es este seguimiento científico objetivo que se está haciendo a través de los estudios clínicos controlados, perfectamente estandarizados y autorizados por las distintas agencias sanitarias, incluida nuestra agencia sanitaria, la COFEPRIS, para que esos pacientes, que son pocos en comparación de las otras enfermedades, puedan ser estudiados con el efecto de estos medicamentos. Entonces, no hacer compras de medicamentos de pánico. Que tienen otras indicaciones, exactamente, y que solamente por decir, me voy a prevenir, porque así es como estamos generando la escasez. Las empresas titulares de los registros sanitarios de estos medicamentos que están en estudio para COVID-19 han puesto ya en marcha distintos mecanismos para garantizar el abasto de estos medicamentos en sus indicaciones correspondientes y poder participar en los distintos estudios clínicos que se están realizando a nivel mundial, que debería mencionar brevemente. Hay cerca de 800 estudios internacionales. ¿Para la vacuna? ¿Para encontrar la vacuna? Para medicamentos y vacunas. Para vacunas, te decía antes, son más de 120 candidatos que están haciendo estudios. 7 ya están en pruebas clínicas, 7 estudios para vacunas que ya se están empezando a probar en seres humanos. Y en su conjunto, medicamentos y vacunas, por alrededor de 800 estudios a nivel mundial. México está participando en 13 de esos estudios. 13. Déjame ir una pausa. Rápido, en 10 segundos, Fer, ¿cuánto cuesta una vacuna? ¿Cuánto cuesta? Varían. Bueno, con eso volvemos. Quédate conmigo.
Querido Fernando Fon, director médico y de asuntos regulatorios de AMIF, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Te preguntaba cuánto cuesta una vacuna. O sea, las referencias anteriores, la investigación de la vacuna de la influenza, por ejemplo. ¿Cuánto costó, Fer? ¿Tienes idea? Muchas gracias, Fernanda. Mira, quizá lo más relevante ahorita de conversar es esta disposición de todos estos actores que mencionaba anteriormente, el sector privado, el sector académico, los gobiernos, las agencias sanitarias, en este esfuerzo colaborativo que se anunció el 24 de abril pasado, donde el objetivo es tener una vacuna, en lugar de tardar 13 a 15 años, en 18 meses. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ese es un avance importantísimo. Y tener una vacuna, además, que pueda ser fabricada a gran escala, porque estamos hablando de millones de dosis que se requerirían para darle la oportunidad a la población a nivel global de recibir los beneficios de una vacuna. Tú sabes que las vacunas son la terapia preventiva de mayor eficiencia, de mayor éxito que se ha tenido en la historia moderna, ¿no? La vacunación ha permitido salvar millones y millones de vidas. Y además, Fernando, México es parteaguas en la vacunación a nivel mundial. Desde luego es un programa reconocido, el esfuerzo que se ha hecho en todo este camino de las campañas de vacunación, de concientizar a la población y que ha dado sus frutos. Pero adicionalmente, en este caso particular con la búsqueda de la vacuna contra COVID-19, se están estableciendo los acuerdos que permitan, por un lado, esa fabricación a gran escala, es decir, esto va a involucrar que se coordinen todos los esfuerzos en instalaciones, en recursos humanos, en especialistas, en expertos científicos, en expertos logísticos para poder distribuir esta vacuna y además que sea una vacuna asequible para todas las poblaciones que la requieran. Ese compromiso que está firmado el pasado 24 de abril lo vamos a ver traducido, estoy seguro, de manera exitosa en el futuro cercano, con una vacuna que cumpla los más altos estándares de seguridad. Claro, y que puede estar al alcance de todos. Y que nos permita exactamente cubrir las necesidades de todos aquellos seres humanos que la requieran para poder defenderse contra esta enfermedad. En casos anteriores, como te preguntaba, ¿cuánto cuesta una vacuna? ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuánto podríamos tener como referencia que cuesta una vacuna, encontrar una vacuna? Desarrollar un medicamento, incluidas las vacunas, decía, toma 13 a 15 años. De cada 100 candidatos a vacunas que se estudian, solamente llegan 6 a convertirse en una vacuna con registro sanitario. El punto de referencia es que todos estos estudios que estábamos conversando antes se hacen previo a la autorización sanitaria. Una vez llegada la autorización sanitaria, es decir, detrás de esa autorización están años de investigación, estudios clínicos que sustentan el beneficio de ese medicamento o vacuna, y luego viene ya el proceso de fabricación y producción masiva. Este proceso tiene una inversión aproximada de $1,250 millones con una alta probabilidad de fallar. Es decir, si vamos a las vacunas, te decía 6 de cada 100. Si vamos a los medicamentos, de cada 5,000 moléculas que se empiezan a estudiar, solo una obtiene el registro sanitario. Y cada molécula tiene esa inversión tras de $1,250 millones en promedio, ¿no? Algunos productos, dependiendo de su complejidad, puede ser más caro y algunos productos pueden ser menos, Fer, pero ese es el promedio que se maneja de inversión en salud. A ver, fíjate, Fer, este dato es bien importante porque entonces me hace reflexionar en lo siguiente. Siempre hemos hablado de que los laboratorios pues se pelean la posibilidad de ganar esto, una vacuna, un medicamento, que porque entonces así se van a hacer putrimillonarios y la manga del muerto. Pero para la inversión que tienen, ¿logran recuperar la inversión del descubrimiento en sí?
No se logra en la mayoría de los casos. Es que claro. Es muy válida tu pregunta. No se logra, y de ahí la importancia de conservar pues estos estándares que protegen a los que invierten en investigación y desarrollo para que puedan seguir haciéndolo. Este círculo virtuoso de innovación y después de la llegada de los productos, en su caso genéricos o biocomparables, es muy importante. Pero este escenario que estamos viviendo de la pandemia está, insisto, haciendo que se dé una colaboración sin precedente. Y de lo que estamos hablando ahora es que el compromiso internacional, global, que se ha establecido es que lo que resulte de estas colaboraciones, de intercambio de información, de conocimiento, de expertise, se traduzca en productos contra el COVID-19, sean medicamentos o vacunas, que estén al alcance de todos, que estén disponibles para todos en un tiempo simultáneo para que realmente puedan traer estos beneficios que sabemos trae la investigación y desarrollo en el campo farmacéutico. Porque fíjate, Fer, estaba pensando, recuerdo que la vacuna de influenza le costó al gobierno mexicano, cada dosis 55 pesos. Si tú dimensionas 55 pesos al alcance de la población, una vacuna que se daba de manera en ese momento gratuita, cuando tú hablas de una inversión de 1,200 millones de dólares en un producto, no necesariamente al hacerlo al alcance de todos, recuperas ese dinero, lo que estábamos platicando. Entonces, quizá te llevas el honoris causa en el descubrimiento, pero no necesariamente en una parte económica cuando se trata de ya meterla en la población mundial. No es lo mismo el dinero que tiene África que el que tiene América Latina, que el que tiene Asia, en consumo de medicamentos, ¿no? Y conscientes de ello, el sector farmacéutico particularmente, desde hace ya muchos años, ha decidido centrar sus esfuerzos con un propósito que nos vincula a todos, que es la persona al centro, el paciente al centro. Y bajo esa perspectiva se ha hecho mucho trabajo en enfermedades justamente que fue recientemente el Día de la Malaria, el paludismo, esfuerzos colaborativos en ese sentido para erradicar la malaria. Bueno, el sarampión rabia, también. Algunas enfermedades rabias, otras transmisibles desde luego, que tienen ese enfoque, la persona al centro. Y bajo esa perspectiva se pueden lograr sumar las voluntades del sector privado, del gobierno, de las instituciones académicas, de las propias personas, de la sociedad en sí misma, con un propósito que es atender una necesidad. Y como bien mencionas, hay países que tienen pues mayores necesidades que otros, y que ahí también hay un compromiso social al cual atender y responder en el contexto de que el desarrollo global pues tiene que alcanzarnos a todos. Fer, en un par de minutos que nos quedan, porque tengo que ir a los spots QTF de nuestros queridos patrocinadores, pero ¿qué pasa con el desabasto, Fer? Porque si algo está pasando hoy con estas medidas que se han tomado desde el régimen de Andrés Manuel López Obrador, de el tema de la salud, de los seguros, del IMSS, del ISSSTE, pues hay un desabasto desde agosto del 2019 y luego pues viene esta pandemia y entonces como que no nos agarró muy bien parados. ¿Tú cómo ves este panorama? ¿Nos vamos a poder estabilizar? ¿Vamos a poder agilizar los trámites de la importación de medicamentos? En fin. Hay una serie de disposiciones ya emitidas por la autoridad sanitaria, por COFEPRIS, en torno a la identificación de estas actividades esenciales para garantizar la operación, no solamente darle prioridad a todos los insumos que tienen que ver con el tratamiento de la enfermedad COVID-19, sino también para garantizar y asegurar el abasto de los productos. Es un proceso de conversación y es un proceso activo y dinámico. Y en ese sentido, el sector farmacéutico ha manifestado el absoluto compromiso
de colaborar y de coadyuvar con las distintas instancias para asegurar que este riesgo que bien identificas pues sea un riesgo minimizado, que